Teleimpacto, lo que necesitas saber. Buenas noches, República Dominicana, ¿qué tal, amigos? Aquí comenzamos otra entrega más de este programa Recta Final, dándole gracias a Dios y a todos ustedes porque nos acompañan siempre, tanto los martes y los jueves a las 7 de la noche. Aquí estamos, este programa es en vivo, como diría alguien por ahí. Señores, nosotros hoy nos hacemos acompañar de un amigo, hermano, es una persona que está entregada totalmente a lo que es el Evangelio. Tenemos con nosotros al señor pastor y evangelista y conferencista Mas Salinas. Este pastor es un pastor chileno que viene a nuestro país, que ya vamos a hablar de él. Buenas noches, pastor, ¿cómo se siente? Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Bien, ¿Cómo se siente aquí en República Dominicana en el programa? Me siento bien, aunque me siento con un poco de calor. Ah, sí. Aquí hay un airecito, pero casi ni el aire ahora está poniendo la cosa como debemos, porque es una temperatura tremenda, fuerte. Y usted tiene un clima frío allá. Sí. Por eso digo, la calle ha estado muy caliente estos últimos días y yo vengo de un país con mucha nieve. Así es. Y es fuerte el cambio. Aquí la nieve se conoce por televisión. Y en fotos. Y en fotos, sí, perfectamente. Pastor Mas, nosotros queríamos hacer una pequeña introducción con usted. ¿Qué tiempo usted tiene ya en este camino en el Evangelio? Bueno, desde muy niño, así que ya son 3 décadas. Ya. Y como siempre digo, para resumir la historia, aunque conocí o tuve la oportunidad de ir por otros caminos, siempre digo lo mismo: si me presentan algo mejor, yo me cambio. Pero todavía no he encontrado y creo que no lo voy a encontrar. No, porque no hay nada mejor que Jesucristo. El camino perfecto es Cristo, realmente. Camino de la verdad y la vida. Sí. Donde nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Exacto. Más que, ¿qué lo inspiró a venir a República Dominicana? El llamado al ministerio. Hemos estado, ya este es el 4º país donde vivimos, mi esposa y yo y nuestros 3 hijos. Tenemos un recorrido sirviendo al Señor en 4 países, en diferentes culturas, incluyendo una isla que está en el centro del Océano Pacífico. Y realmente el llamado fue el que nos trajo. Nunca hicimos planes por cuenta nuestra de venir a este país, sino que el llamado de Dios para venir a servir en esta tierra. Y estamos aquí, como siempre decimos también, hasta cuando Dios diga. A diferencia de los países que usted ha frecuentado, ¿cómo usted ve el Evangelio en República Dominicana? Bueno, algo que me llama mucho la atención es que en este país el Evangelio está más expandido en todo lugar, producto de tal vez de la facilidad o del carisma que tiene el dominicano, porque como dicen por ahí, en cada esquina hay una iglesia, o donde hay un colmado hay una iglesia también cerca. O sea, he escuchado esas frases porque realmente hay mucha iglesia cristiana evangélica en este país. Y es una alegría porque, por ejemplo, un joven en Chile se avergüenza decirle a otro Dios te bendiga. Ajá. Cuando se despiden, por ejemplo, en un lugar público y que alguien lo vaya a escuchar, eso es como vergonzoso. Perfecto. Aquí no, aquí inclusive gente, aunque no sean entregados a Cristo, por cultura, el Dios te bendiga es una frase típica que a mí me gusta. Esto es un país donde usted ve en nuestro escudo nacional, nuestra bandera, donde dice Dios, patria y libertad. O sea, exacto, que tomamos primero la frase, la palabra de Dios, sí, para nuestro símbolo patrio. Pastor, entonces, fíjese, ya con eso que usted estaba hablando, ya ha andado y me habló de su país. Yo también he tenido la oportunidad de estar en otro país y ver cómo es el evangelio allí. Y veo un evangelio un poco frío, un poco la gente muy ha entrado dentro de las iglesias, y ya de ahí para adelante, pues, como usted dice aquí, pues es un evangelio fervoroso, un evangelio, pero veo más que solamente la gente que llega a los pies de Cristo son los que Dios llama. Porque que Dios nos ha llamado, pues parece que le es difícil. Porque aún así, siendo nosotros cariñosos, hablando de la palabra donde quiera que vamos, pues tenemos mucha gente que queremos que Dios
que nuestro Padre, Dios, nuestro Padre, pues toque muchos corazones para que lleguen mucha gente, porque queremos un país evangelizado, un país donde nuestro norte sea pues Dios y sea todo, nuestro país pues cambie. Más nosotros tenemos para hoy algo que usted lo vimos predicar domingo pasado en nuestra iglesia, pues eso nos inspiró más a traerle también ya más su capacidad, que usted tiene mucha capacidad para estos temas. Usted habló de la pesca milagrosa. Pastor, háblenos un poquito a nuestros amables televidentes de lo que es la pesca milagrosa. Bueno, sí, es un tema que entregué el domingo de parte de Dios en la congregación que se me asignó tener a cargo la predicación, y como siempre digo, el primero que se edifica con esto soy yo, porque como a veces decimos, nos hemos tropezado con versículos muchas veces, pero a veces los leemos, y lo importante es saber que la Biblia no es un libro para leer, sino para escudriñar. Escudriñar va más allá de leer por cumplir y decir leí un libro más, sino que escudriñar quiere decir ahondar, profundizar, para encontrar eso que yo digo, esas pepitas de oro que hay allí. Y la pesca milagrosa es el título que lleva el capítulo 5 del libro de Lucas. Y yo quiero que los próximos minutos vayamos compartiendo partecitas o por tramos y podamos ver cosas claves que hay allí. ¿A qué se refiere esta pesca milagrosa, pastor? Hay un concepto desde el punto de vista humano, a primera instancia, de que se encerraron muchos peces en un lugar donde solo se pescaba de noche, y entonces es milagrosa porque los expertos de la pesca habían trabajado toda la noche, como se lo dice Simón Pedro a Jesús, y no habían conseguido nada, una pesca infructuosa. Entonces cuando viene el maestro de día, mucho menos de día podían pescar, pero él le dio una orden y le dice que vayan mar adentro y que lancen la red. Estos dijeron, pues aquí no se va a coger nada, porque si de noche no se hizo, que es la pesca buena, pues de día haremos menos. Sí. Entonces continúe. Entonces el punto de vista humano a primera instancia es que la pesca milagrosa quiere decir, bueno, hubo un milagro que provocó Jesús, que se pescara gran cantidad de peces y además en un horario que no debía suceder. Entonces, más allá de eso, nosotros vamos a estar profundizando más adelante con relación al sentido espiritual que tiene este párrafo bíblico. Yo quiero que veamos un poquito, paso a paso, algunos versículos. Dice, por ejemplo, Lucas capítulo 5, el versículo 1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, dice que el gentío se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír la palabra de Dios. Entonces, cuando menciona oír la palabra de Dios, se refiere al logos. En el original decimos logos a todo esto, en este caso todo lo que está aquí escrito es la palabra de Dios. Pero más adelante vemos otra palabra, es medio confuso porque se usa la palabra como logos, pero más adelante cuando él da la indicación y dice boga mar adentro, entonces viene uno de los discípulos, Simón Pedro, y dice, bueno maestro, hemos pescado toda la noche, no hemos conseguido nada, pero dice él, en tu palabra, es decir, en fe, me voy a mover en fe, bajo la indicación que tú nos estás dando. Esa palabra, cuando dice, en tu palabra echaré la red, está diciendo el rema. A veces hemos oído predicadores, yo sé que a muchos les pasa, en una congregación viene un predicador invitado y dice, el rema de Dios dice tal cosa, o oye el rema de Dios, pero ¿qué es rema? Entonces, rema versus logos, podríamos ponerlo en un paralelo. El logos es toda la escritura, toda la palabra que proviene de Dios, pero el rema es aquella palabra específica, indicativa, que nos lanza el Señor, a veces a través de un siervo, un predicador, una persona, a veces a través de algo que nosotros percibimos que proviene de Dios. Diríamos una palabra revelada. Exacto, pero ojo que rema es como una palabra indicativa, es una indicación que nos da el Señor, la cual si nosotros la tomamos en fe y en obediencia, hacemos como Él dice, por muy extraño que sea lo que Él nos está pidiendo, detrás de esa obediencia y esa fe aplicada de nuestra parte, ese rema va a traer como resultado un milagro. Perfecto. Ahí se produjo una pesca milagrosa.
Cuando los expertos de la pesca decían, aquí se pesca de noche y no pescamos nada anoche, entonces hoy durante el día mucho menos vamos a pescar. Sin embargo, debemos entender algo, en el sentido espiritual nosotros debemos aprender, aunque somos expertos en algunas cosas, somos profesionales como ellos eran profesionales de la pesca. Sí, porque ese era su trabajo. Sí, era su vida, todos los días estaban en eso, sabían de pesca. Pero cuando viene el rema, viene la palabra de Dios, aunque nos cause, un impacto de ¿cómo voy a hacer eso? Eso es muy extraño, o eso no se acostumbra a hacer, o yo sé cómo se hace. Pero si nosotros simplemente nos guardamos nuestra experiencia, la dejamos de lado y obedecemos al rema, a la palabra que nos indica, haz esto, de parte de Dios, ese rema va a cobrar un milagro para nuestras vidas. Perfecto. Es lo que sucedió en aquel tiempo. Le creyeron a Jesús. Ajá, al rema, a la palabra indicativa. La palabra indicativa. Entonces, dice aquí, el versículo 3 de Lucas 5, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Le dio una indicación que vayan mar adentro para que lancen la red. Y que se apartara un poco de la orilla. Sí. Sucede que en el 5 responde Simón Pedro, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hasta ahí, si hacemos una pausa, podemos ver que ahí hay mucha gente que se puede identificar. Porque a veces dicen, yo siento que debo hacer esto. Eso es Dios muchas veces que está hablando, que está dando una palabra indicativa. Haz esto y verás lo que yo hago. Sin embargo, él como que comienza a justificarse. Maestro, nosotros pescamos toda la noche. No funcionó. Pero él se atreve a jugarse el rema de Dios poniéndolo en acción. Porque dice, nada hemos pescado, aunque trabajamos toda la noche. Dice, más en tu palabra, es decir, en tu rema, bajo la dirección de la orden que tú nos estás dando, así se traduce en términos cotidianos acá en nuestra tierra, ¿verdad? Así. Entonces, más en tu palabra echaré la red. Bajo la autoridad del rema, de la palabra específica, indicativa que tú me estás dando, yo voy a lanzar la red. Y después sigue diciendo los versículos siguientes, que el resultado de esa obediencia al rema de Dios, a la palabra específica del maestro, dice que recogieron gran cantidad de peces. Tanta cantidad que pues, la barca pues se estaban hundiendo del peso tan grande que tenían. Exacto. Y que tuvieron que llamar a otros pescadores para que le ayudaran. Sí, dice que la barca ya casi se hundía, tuvieron que pedir ayuda para sacar esa gran cantidad de peces. En el versículo 7 aparece eso. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Es grande eso, Sí. Importante. Yo creo que en ese momento, pues ahora mismo tuviéramos un momentito así, pues no sé ni qué pensaría uno con nuestro Señor al lado, pues haciendo cosas tan milagrosas como esa. Puede Exacto. continuar, pastor. En el versículo 8 me impresiona mucho algo, porque a veces nosotros esperamos un milagro de Dios, pero cuando lo obtenemos, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos cuando obtenemos el milagro? A veces Dios ha hecho tantos milagros que hay gente que ya se acostumbran a eso y dejan de impresionarse. Yo también mencioné eso el domingo. Yo no tenía eso en mi bosquejo. Yo en el bosquejo tenía cosas muy sencillas, pero en el momento de exponer la palabra, casi siempre me sucede. A la hora de exponer la palabra, viene esa frescura, si pudiésemos decir. O sea, esa palabra fresca que acompaña al mensaje que a veces uno pautó con algunos versículos o algunos párrafos simplemente. Entonces dice el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Yo aquí quiero mencionar algo muy clave.
cuando nosotros hemos estado por años a veces, o alguien por meses, esperando un milagro, yo pregunto, ¿qué haces cuando ya tienes tu milagro en tu mano? Pastor, ¿cómo se da cuenta una persona cuando en realidad ha recibido un milagro? Bueno, uno puede decir o puede testificar. Testificar es contar la experiencia, el testimonio de algo que uno recibió, en este caso un milagro. Uno puede decirlo cuando era algo que para uno era inalcanzable. No es un milagro, y es muy simple, no es un milagro cuando alguien tiene un dinero guardado en el banco y le dice a alguien, mira, yo estoy orando a Dios para comprar tal cosa, para conseguir tal cosa, para renovar el carro, estoy esperando un milagro. Si lo que él tiene guardado le alcanza para hacer ese trámite, digámoslo así, o esa adquisición, no podemos testificar de un milagro, porque lo hicimos con nuestras propias fuerzas, con algo que ya contábamos o lo teníamos a nuestro alcance. Un milagro es algo que escapa de las manos, de las posibilidades humanas, y que requiere la intervención divina. Lo sobrenatural de Dios es real, lo sobrenatural de Dios existe. No quiero profundizar en el tema de lo sobrenatural, porque también conocemos a veces predicadores que se van solo por ese lado. No, ya se pasa a otro tema. Sí, y considero y procuro siempre ser equilibrado. Puedo tocar cualquier tema, pero siempre aquí, pegado a la palabra de Dios. Pastor, entonces siguiendo con esta pesca milagrosa, ¿qué acontecimientos fueron sucediendo mediante el acto? Muy interesante, porque lo que acabamos de ver, que hay un impacto de parte de, no solo de Simón Pedro, como dice en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. No solo en él, porque termina diciendo también que los demás, en el versículo 9, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es decir, toda aquella gente que estaba cerca y que vio ese milagro, se impactaron. Por eso yo pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando ya tenemos el milagro en nuestras manos? Muchos se quedan ahí, qué bueno que resolvimos. Ni siquiera a veces... Ni siquiera gracias. Qué bueno que Dios resolvió. O como que Dios está obligado a suplir obligatoriamente. Sí, entonces cuando dejamos de impactarnos por un milagro, entonces yo creo que Dios va a dejar de obrar milagrosamente en favor de nosotros. Porque cual padre mira a su hijo contento, alegre por algo que el padre pudo otorgarle al hijo, así también es Dios. Yo también muchas veces menciono esta frase: desde que soy padre he aprendido a conocer más la relación de Dios con nosotros como hijos. Perfectamente, es que se conoce más. Sí. Uno sabe ya ese amor que uno le tiene a los hijos, y como uno quiere que ellos se sientan bien, y cuando uno tienen lo que querían tener, uno rebosa de felicidad con ellos. Exacto. También. Pero también el padre goza cuando aquel hijo es bien llevado, bien agradecido de su padre, que te dice, papi, gracias, te amo, y te da un beso. Tú te quedas como que ha sido la paga más grande del mundo. Sí. Me imagino que así Dios también hace con nosotros. Exacto, y eso lo encontramos en la Biblia, porque Él nos llama hijos una vez que hemos venido a Él a través de Cristo. Entonces aquí hay un impacto de parte no solo de Simón Pedro, sino de todos los que estaban cerca, que presenciaron el milagro. Entonces vuelvo y digo, cuando tú recibas un milagro, no te quedes sin mostrar la impresión, sin darle la gloria al hacedor de milagros. Sí, perfectamente. Porque a veces nos pelamos las rodillas, como se dice, orando, Señor, ayúdame en esto, o sana de cáncer a este familiar, no sé qué. Cuando vemos el milagro realizado, oh, mira, ahora se sanó, como que por sí solo. Pastor, pero sucedió con los 10 leprosos, fueron 10, sí, que uno solamente se devolvió a darle la gracia a Dios. Exacto. Pero los otros siguieron su camino. Lamentablemente esa es nuestra naturaleza humana, y debemos todos, yo me incluyo, yo no me estoy quedando por fuera, debemos aprender de esa misma lección que menciona, de los 10, ¿cuántos? 10, pero de los 10, wow, solo uno